Capítulo 21, maduración del RNA o procesamiento post-transcripcional. Entonces, ¿qué ocurre acá? La modificación del extremo 3'. ¿Cómo ocurre? Entonces, lo primero que ocurre es la formación del extremo 3' y esto se ve relacionado con el proceso final de transcripción, como se observa en la imagen. Entonces, el extremo 3' no corresponde a la posición donde se termina la transcripción, dado que esta posición, como se vio anteriormente, se produce gracias a una interacción entre las RNA polimerasas con proteínas de pausa o terminadoras. Entonces, esta formación del extremo 3', ¿cómo ocurre? Ocurre por la ruptura o la reproducción por ruptura, que significa escisión de una molécula de pre-RNA mensajero en una posición corriente arriba, como se observa en la imagen acá, de su extremo 3'. Entonces, como consecuencia, el RNA mensajero es más corto en su extremo 3' que su transcrito primario. Como se observa en la imagen, ocurre un corte por una endonucleasa específica. Entonces, la secuencia consenso, que es esta que se observa acá abajo, es reconocida por el factor estimulador de la poliadenilación, que se verá más adelante. Entonces, como se observa, quedan dos fragmentos. Este primero, que es reconocido por el factor estimulador, entonces va a consumir un ATP y se va a generar una cadena de poli-A en el extremo 3', formando lo que se denomina cola de poliadenilato, como se observa acá. El otro extremo por su parte, dado que continúa con un fragmento de RNA, lo que hace es que por medio de una enzima, la DNA polimerasa, se continúa elongando hasta el punto en el que se pueda separar el DNA de la enzima y se libere un RNA que ya no es funcional. Entonces, como les había mencionado en la imagen anterior, ocurre otra modificación al extremo 3', que es la poliadenilación. Entonces, sobre el extremo 3', resultante del corte que se ha hecho por la endonucleasa, como se vio, entonces actúa una ARN polimerasa especial, que lo que hace es actuar como molde y, como les dije, acepta como sustrato al ATP. Esta polimerasa especial se llama poli-A. Entonces, como consecuencia de esto, lo que ocurre es que se añade a este RNA que se ha cortado un gran número de residuos de AMP, que lo denominamos AMP cola de poliadenilato. Cabe resaltar que los RNA mensajeros de la cistona no poseen esta cola de poli-A. Dicha cola de poli-A participa en ciertos procesos. Entonces, el primero en el que participa es en el transporte del RNA mensajero al citoplasma y la determinación de la estabilidad y de la vida media de este RNA mensajero. Por su parte, específicamente en los RNAs eucarióticos, lo que hace es permitir en los fines experimentales una purificación de dichos RNAs de la célula. Bueno, entonces la siguiente modificación que le ocurre al RNA es que se eliminan los intrones y los exones se empalman, como se observa aquí en la imagen. Entonces se están eliminando los intrones en forma de lazo y se están empalmando los exones. Entonces dicha eliminación y empalme depende de ciertas características. Entonces, la primera característica es la magnitud de dichos intrones. Entonces, es importante tener en cuenta
que la longitud total de dichos intrones supera en gran medida a la suma de la longitud de los exones, dado que el tamaño total del gen, como se ha visto anteriormente, depende básicamente tanto del número de exones como del número de intrones. Entonces se habla de hasta 40 intrones por cada gen. Entonces, ¿cómo hace la célula para saber cuál es la parte intrón y cuál es la parte exón? Entonces, estas secuencias de intrones se delimitan, pero entonces no están delimitados por su tamaño, a pesar de que son significativamente más grandes que los exones, sino que se encuentran delimitadas por unas secuencias específicas. Entonces, a estas secuencias se les llama sitios o centros de corte y empalme. Entonces, centro prima, centro 3' y centro de ramificación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como se observa en la imagen, los intrones siempre, acá, entonces, los intrones siempre comienzan por GU, como se ve acá, y terminan por AG, como se ve acá. Entonces, centro 5', centro 3', y pues este sería el centro de ramificación. Entonces, en estas secuencias que delimitan el intrón se pueden presentar inconvenientes. ¿De qué tipo? Entonces, si la célula confunde el centro 5', que está indicado por GU, ¿qué puede ocurrir? O pues también en el centro 3', ¿qué puede ocurrir? Entonces se puede conducir a una síntesis de un polipéptido alterado. Entonces, ¿qué puede producir? Que se genere un polipéptido con una mayor secuencia de aminoácidos, o que esta secuencia se vea afectada desde el punto de lectura como tal del ARN a proteína. Como les mencioné anteriormente, los intrones son eliminados en forma de lazo, como se ve acá en la parte inferior de la imagen. Entonces, el corte y empalme de dichos exones con la eliminación de intrones se encuentra dado por una asociación macromolecular, como se observa en esta parte, denominada cuerpos o complejos de empalme. ¿Qué quiere decir eso? Entonces ocurre dentro del ARN, específicamente dentro de los intrones, una asociación de este pre-mRNA alrededor de estos centros de estos centros 5' y 3'. Entonces, ¿cómo ocurre la formación de dicho lazo? Entonces, existen ribonucleoproteínas U1 y U2, como se observa en la parte superior, que posteriormente les diré qué son, que permiten que el centro 5' se una al centro de ramificación y se deje una colita, que sería el centro 3', liberando de esta forma el lazo y pues dejando el RNA maduro como tal, que son los exones empalmados. Entonces, ¿cómo ocurre el mecanismo de esta reacción de la formación del lazo? Entonces, en el extremo 5', que empieza por GU, el G queda con su enlace fosfato, mientras que el A del centro de ramificación tiene su OH libre. ¿Qué ocurre? Este par interactúan de tal forma que se forma un enlace fosfodiéster entre estas dos partes del mismo intrón. Entonces, acá se ve el intermediario, en donde se está formando. Ya se liberó esta parte del exón
pero el centro 3' todavía se encuentra unido a esta parte del exón. Entonces se forma este lazo y posteriormente mediante enzimas se libera el otro extremo, que es AG con 1H libre en la posición 3'. Bueno, como les había mencionado antes, este corte y empalme está mediado por unos RNAs nucleares. Entonces existen 8, que son el U, que se encarga básicamente del corte y empalme, que reconoce al extremo 5' del intrón, el centro 5'. El U2, entonces este de corte y empalme también lo que hace es unir este extremo 5', como se los mostré en la imagen anterior, al el centro de ramificación. El U3 lo que hace es procesar este pre-RNA mensaje, el U2 lo que hace es que se encuentra asociado básicamente a el U5 y al U6, que se encuentran cerca al sitio 5'. El U5 por su parte se encuentra asociado, como les había mencionado, al U4 y al U6 y se une como tal a los dos extremos del intrón. Entonces al extremo 5' y al extremo 3'. El U7 lo que hace es ya finalizar y es el que procesa el extremo 3' de los pre-RNAs de las histonas. Como les había mencionado antes, a estos pre-RNAs no se les adiciona la cola de poli A. Y el U11 lo que hace es básicamente la terminación, y este es el que se encarga de la poliadenilación de los pre-RNAs. Entonces, dado que se eliminan todos estos intrones, es importante clasificarlos, dado que no todos cumplen la misma función. Bueno, función no, se encuentran en el mismo lugar de la célula o en los mismos tipos de célula. Entonces existe el grupo 1, que son los intrones, que codifican transcritos primarios en el núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos. Su procesamiento básico, a diferencia de otros, requiere de un cofactor externo, que en este caso es la guanina. Entonces el proceso de corte y empalme acá no utiliza como fuente de energía el ATP, sino el GMP, el GDP o el GTP. El siguiente grupo, el grupo 2, entonces básicamente aparecen los genes de las mitocondrias o de los cloroplastos, que codifican, como el grupo 1 también, a los transcritos primarios. A diferencia del primero, no necesita ningún cofactor externo. Este grupo 2 entonces es el que se ve regulado por el corte y empalme que anteriormente se vio, y pues este se encuentra catalizado por su propio RNA. El grupo 3 entonces es el más numeroso, dado que a este grupo es al que pertenecen los genes nucleares eucarióticos. Codifican, al igual que el anterior, a los transcritos primarios del RNA mensajero, y existe otro grupo, que es el grupo 4. Entonces se encuentran aquí, a diferencia de los otros, se encuentra los genes del RNA de transcripción, y este específicamente sí requiere ATP para su proceso.
Entonces, el procesamiento de los RNA